Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Primero que nada, feliz año a todas y a todos. Espero que hayáis pasado una fiesta lo mejor posible dentro de lo que cabe. Nosotros, si recordáis, a final de año dejamos pendiente un top 10. Después de haber hecho el de los jugadores, tenía que hacer el de los entrenadores históricos de la NBA. Como siempre, hay una serie de menciones especiales y en los entrenadores he decidido que iba a poner más porque me gusta hablar de equipos que no se habla tanto y además hay entrenadores que han entrenado varios equipos divertidos de ver en la historia de la NBA. Hay más entrenadores porque la carrera de un entrenador es más larga que la de un jugador. Entonces, dicho esto, no perdemos más tiempo y empezamos ya con las menciones especiales. El primero que nombro sería Red Holzman, que es el entrenador de los Knicks que tiene los anillos de los Knicks. En la década de los 70, en el 70 y en el 73, los Knicks ganaron el anillo, en el 72 jugaron la final de la NBA también, y el entrenador de ese equipo era Red Holzman. Estaría también Lenny Wilkens, que es el entrenador que ganó el anillo de los Sonics en el 78. Los entrenó también en la final del 79. Luego fue el entrenador de los Cavaliers de Mark Price, Brad Doherty, Larry Nance y compañía. Estaría también Dick Motta, que es el entrenador precisamente que se enfrentó a las finales del 78 y del 79 contra Lenny Wilkens, el entrenador de los Washington Bullets, que en su caso, pues la que perdió Lenny Wilkens la ganó él y la que ganó Lenny Wilkens la perdió él, pero estuvo también ahí en dos finales a final de los 70 con los Washington Bullets y después entrenó también a los Dallas Mavericks, un equipo que me gusta mucho, los Dallas Mavericks de Mark Aguirre y Rolando Blackman, dos exteriores muy anotadores que jugaban en el puesto 2-3, se iban turnando entre los dos. Estaría también, por ejemplo, Rudy Tomjanovic, que es el mejor entrenador que ha tenido Hakeem Olajuwon en su carrera. Lo que pasa que solo entrenó a los Rockets, tiene los dos anillos, por supuesto, pero tenía a Olajuwon, entonces pues por esa serie de cosas no le he metido. Estaría también Billy Cunningham, que es el entrenador de los Sixers de la segunda mitad de los 70, primera mitad de los 80, con Julius Erving, Maurice Cheeks, Andrew Toney y compañía. Después llegó Moses Malone, ganaron el anillo en el 83, estuvo en 4 finales, tiene, si no me equivoco, el segundo porcentaje más alto de victorias en la historia de la temporada regular, pero no lo he metido porque solo estuvo 8 temporadas. Si hubiera entrenado más, sin ningún tipo de duda, habría entrado en el top 10. Estaría también, por ejemplo, en menciones Jerry Sloan, que es el entrenador de los Jazz por excelencia, ¿no? Porque estuvo en los Jazz de Stockton y Malone, por supuesto. Estuvieron en 3 finales de conferencia, 92 donde pierden contra los Blazers, 94 contra los Rockets, 96 contra los Sony, 97-98 por fin consiguió llegar a las finales e incluso se quedó, después de Stockton y Malone, se quedó en los Jazz y jugó la final de conferencia del 2007 en ese equipo también súper chulo con Deron Williams, Mehmet Okur, Carlos Boozer, Kirilenko, no sé si estaba por ahí Kyle Korver, un joven Paul Millsap, era un muy buen equipo. También tendría a George Carr, que es el entrenador que jugó la final de la NBA en el 96 con los Sonics de Gary Payton y Sean Kemp. Estuvo también en la final del Oeste en el 93 con los propios Sonics y jugó la final del Este en 2001 con los Bucks de Ray Allen, Glenn Robinson, Sam Cassell y demás, que perdieron en 7 partidos contra los Sixers de Allen Iverson. Rick Adelman, que era el entrenador de los Blazers de Drexler, que fueron finalistas de la NBA en el 90 y en el 92, con Kevin Duckworth, con Jerome Kersey, con Buck Williams, con Terry Porter, era un equipazo, y luego fue el entrenador de los Kings, sobre todo en 2002, donde le robaron contra los Lakers. No lo digo yo, esa eliminatoria y sobre todo el sexto partido ha ido a juicio, los árbitros han tenido problemas judiciales, o sea, una locura. Eso ha traspasado la NBA, el baloncesto y el deporte. Y si hubiesen pasado esa eliminatoria contra los Lakers, luego tenían los Nets en la final, los Nets de Jason Kidd, no quiero ser desagradable, pero los Kings habrían sido muy favoritos. Posiblemente podrían tener en Sacramento un anillo, pero bueno, las cosas son como son y al final ganaron los Lakers. Y como última mención tengo a Rick Carlisle, que es un entrenador actual que empezó de asistente muchos años, así como curiosidad fue asistente de Drazen Petrovic en los Nets, fue entrenador asistente de los Blazers cuando estaba Sabonis, entonces ha entrenado a dos de... O sea, ha sido asistente en equipos de dos de los mejores jugadores europeos de la historia.
Luego fue asistente de Larry Bird en los Pacers. Larry Bird, por cierto, podría haber sido una mención si no hubiera entrenado solo 3 años. Pero es que los 3 años de Larry Bird con Rick Carlisle de asistente en los Pacers. En el 98, final de conferencia contra los Bulls. En el 99, final de conferencia contra los Knicks. Y en el 2000, la final NBA que jugaron los Pacers, que perdieron contra los Lakers de Shaq. Que bueno, eso se veía venir, ¿no? Pero final de conferencia, final NBA. Y en temporada regular, tercero del este, segundo del este, primero del este. O sea, si Larry Bird hubiera seguido, podría haber sido claramente una mención o más, depende de los años que hubiera estado. Y bueno, Rick Carlisle después de eso se fue a los Pistons, estuvo ahí en el principio, ¿no? Antes del anillo de 2004, él no tiene el anillo de 2004, pero estuvo antes ahí con Chauncey Billups, con Rip Hamilton, con Tayshaun Prince y los dos Wallace, Rasheed Wallace y Ben Wallace, el quinteto que nos lo sabemos todos de memoria. Luego estuvo en los Pacers del 2004, que llegaron a la final del este, que precisamente los eliminaron sus antiguos Pistons, los Pacers sobre todo de Jermaine O'Neal, seguía Reggie Miller, pero ya muy veterano, pero Jermaine O'Neal era el franchise player del equipo. Al año siguiente, en 2005, semifinales del este, también perdieron contra los Pistons, estuvo un par de años más en los Pacers y después se fue a Dallas, donde ha estado muchísimos años, pero todo, o sea, lo realmente importante y principal, el anillo de 2011, es el entrenador del anillo de Dirk Nowitzki, en ese equipazo, ¿no? Con Jason Terry de sexto hombre, con Jason Kidd veterano de base, etcétera. Y bueno, es el entrenador que ha estado en los principios de Luka Doncic y demás. Y ahora pues ha vuelto a los Pacers y a ver qué pasa. Vamos ya con el top 10, ha sido más largo esta vez las menciones especiales. Mi número 10 pongo a Steve Kerr. Y es el 10 porque empezó en 2014, pero vamos, tiene una pinta tremenda de que va a seguir subiendo y no va a parar de subir a saber hasta qué puesto. Steve Kerr llegó en 2014, como he dicho, ganó el anillo como rookie, es el único entrenador que ha ganado el anillo como rookie sin haber sido asistente antes, porque Pat Riley, que lo mismo hablamos de él después, y Nick Nurse han ganado el anillo como entrenadores head coach rookie, pero habían sido asistentes antes. Steve Kerr directamente ganó el anillo, ganó 2015, tiene el 73-9, el mejor récord de la historia de la NBA en 2016, aunque no consiguió ganar el anillo, hay un punto negativo, pero bueno, llegó Kevin Durant, ya os sabéis toda la historia, con Curry, Klay Thompson, Draymond Green, llegó Kevin Durant, 2017-2018 anillo, 2019 no ganan el anillo, con todos mis respetos a los Raptors, que hacen unos playoffs increíbles, a Kawhi Leonard, a Nick Nurse precisamente, Kyle Lowry y compañía. Si Klay Thompson y Kevin Durant están al 100%, los Warriors ganan el anillo, pero bueno, el caso es que las lesiones forman parte del deporte y ese anillo lo ganaron los Raptors, por lo tanto tiene 5 finales, 3 anillos. 2020, año complicadísimo, se fue Kevin Durant, Klay Thompson todo el año lesionado, Stephen Curry jugó 5 partidos, pues nada, año a echar a la basura. Fueron segundos del draft, cogieron a Wiseman, que también ha tenido problemas de lesión, a ver cómo sigue eso. Año 2021, sí que juega Curry, pero Klay Thompson sigue otro año más lesionado, se lesionó otra vez tendón de Aquiles, pobrecito, de verdad, es que no vea. Pero bueno, aquí ya llegaron al play-in, una cosa nueva que se ha inventado, papá, y no consiguieron pasar del play-in, entonces no entraron en el playoff, pero un año de Curry, comparándolo con el año 2016, la gente, de haber tenido un mejor récord los Warriors habría sido el MVP, una cantidad de triple tremenda, bueno, Stephen Curry. Y ahora, pues ahora estamos en plena temporada 2021-2022, estamos a mitad de temporada prácticamente, y los Warriors ahora mismo pues tienen el segundo mejor récord de la NBA, todavía sin Klay Thompson, con un pedazo de equipo, con un pedazo de líder en defensa como Draymond Green, pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente no se los esperaba aquí y ahora tal como están. A ver qué pasa en la temporada. Y ya cuando sean los playoffs, pues se hablará de los Warriors, se hablará de Steve Kerr y a ver si puede seguir subiendo. En el puesto número 9 he puesto a otro entrenador actual, a Erik Spoelstra. He querido poner ahí los actuales al final del top 10, aunque pueden seguir subiendo. Erik Spoelstra, obviamente,
Lo pongo por delante de Steve Kerr porque son más años, pero Steve Kerr ha irrumpido mucho más fuerte y en un futuro bastante cercano podría pasarlo. Eric Spoelstra llegó a Miami en el 97 siendo jovencísimo, si no me equivoco tenía 26 años, y fue asistente hasta el año 2008. Ahí pues nada, pasó un par de rondas, o sea, antes de Pat Riley pasó un par de rondas de playoff y ya cuando llegó Pat Riley, pues el entrenador asistente de los Miami de 2006 con Wade, Shaq y compañía. En 2008 Pat Riley dice, espérate, me voy ahí a las oficinas, voy a ser general manager y tú vas a ser el entrenador. Las dos primeras temporadas, que son las de antes de LeBron y Chris Bosh, pues está Wade a un nivel estratosférico y con ese Wade estratosférico y con Spoelstra de entrenador consigue llevar a un equipo, a ver cómo lo digo para que no suene mal, bastante inferior a nivel playoff, lo consigue llevarlo a playoff gracias a Wade y gracias al coaching a Spolstra. En 2010 llega LeBron y Bosh y a partir de ahí, pues, todos conocéis la historia. 2011 fracaso entre comillas porque pierden en la final contra los Mavericks cuando eran súper favoritos, pero bueno, 2012-2013 cabreadísimo los Heat, ganan 2 anillos seguidos, back to back, y en 2014 pues pierden contra el Beautiful Game de los San Antonio Spurs. O sea, con LeBron y Bosh en 4 años, 4 finales, 2 anillos. Se va LeBron y tiene que reconstruir el equipo tal y cual, y en 2016 consigue llevarlo, si no me equivoco, a semis de conferencia con Goran Dragic, todavía con Wade y Bosh y con Hassan Whiteside poniendo tapones y cogiendo rebotes. Y ya por último, en 2019 llega Jimmy Butler y en ese año 2020, en los playoffs de la burbuja, finalista NBA con Jimmy Butler como líder, con Bama Adebayo, con Goran Dragic que todavía estaba en el equipo, con Kendrick Nunn aunque no juega mucho en los playoffs, con Tyler Hero rookie que en los playoffs fue como una explosión, con Iguodala, Crowder ahí como pilares de la defensa, un equipazo, pero no se les esperaba en la final de la NBA y fueron finalistas, aunque luego perdieron contra los Lakers de LeBron, Anthony Davis y compañía. Y bueno, este año con Lowry, con PJ Tucker, Miami tiene un equipazo. Eric Spoelstra acaba de ser nombrado entrenador del mes, entonces hay un puntito a mi favor para meterlo aquí en el top 10. Obviamente no por el entrenador del mes lo meto en el top 10. Tiene 2 anillos como entrenador, jefe tiene 2 anillos, 5 finales, el de 2006 como asistente. Bueno, me parece un pedazo de entrenador, uno de los mejores entrenadores de los últimos 20-25 años, y creo que va a seguir subiendo, sobre todo si sigue en Miami, si sigue con esta estructura, con Pat Riley de general manager y poniéndole esos jugadores. Confío en Spoelstra. En el puesto número 8 tengo a Casey Jones que es el mejor entrenador que ha tenido Larry Bird en su carrera. Aunque vamos por orden cronológico, él empezó en Washington y con los Bullets en el 75 los llevó a las finales de la NBA. Los Bullets de Elvin Hayes, de Wes Unseld, de Dandridge. Esos Bullets que después Dick Mota, que lo he comentado en las menciones especiales, los llevó al anillo. Pues él ya en el 75 los llevó a las finales y perdieron contra los Warriors de Rick Barry. Rick Barry, si recordáis, cuando hice el top 10 de alero, era el que tiraba los tiros libres en forma de cuchara, pero con un acierto espectacular porque tiene un 90% en carrera. Bueno, a lo que vamos. Casey Jones después estuvo en los Celtics, fue asistente, fue el entrenador asistente en el anillo del 81 y no jugó más finales como asistente. Lo pusieron de entrenador en el 83, en el 84 gana el anillo, en el 85 pierde las finales contra los Lakers de Magic, Karim, Pat Riley y compañía, en el 86 uno de los mejores equipos de la historia, en plan de un año, los Celtics del 85 en 86, con un récord de 41 en casa, con unos playoffs tremendos reventando a todo el mundo, con un Larry Bird en el más alto de su carrera, MVP por supuesto. Bueno, el 86 vuelve a ganar el anillo. En el 87, perdón, pierde las finales otra vez contra los Lakers y en el 88 final de conferencia. Está 5 temporadas como entrenador jefe de los Celtics y es 2 anillos, 4 finales y 5 finales de conferencia. Casey Jones, como he dicho, el mejor entrenador que ha tenido la River en su carrera, lo tenía que meter en el top 10 y lo pongo el 8. En el puesto número 7 tengo a Don Nelson. que muchos pensarán que debería estar peor colocado
porque no tiene anillo y en playoffs tampoco ha conseguido hacer ninguna locura, y otros pensarán que tiene que estar mejor colocado porque es un genio. La verdad es que es un revolucionario. El small ball, que ahora lleva unos años tan de moda, él hace 30-35 años ya lo utilizaba. Es el precursor del hack a Shaq, el récord de falta, o sea, el récord de un jugador expulsado por 6 faltas en menos tiempo, en 3 minutos y poco. Es un jugador suyo cuando entrenaba a los Mavericks, que jugaron contra los Bulls, y era el Haka Rodman, y era eso lo que después fue el Haka Shaq, a Dwight Howard, a DeAndre Jordan, a Andre Drummond, a todos esos grandísimos jugadores grandísimos tiradores de tiros libres, por supuesto. Don Nelson, como he dicho, revolucionario, empezó en los 80 con los Bucks de Sidney Moncrief, de Marquis Johnson, de Bridgman y compañía. Jugó 3 finales de conferencia con ellos. Luego estuvo en los Warriors de Run TMC, con Tim Hardaway, Mitch Richmond, Chris Mullin, Sarunas Marchulonis de sexto hombre. Pasó un par de rondas de playoff con ellos. Luego estuvo en los Dallas, los Mavericks del principio de... Es el principio de la carrera de Dirk Nowitzki. El pick lo tuvo en el año 2003, jugando las finales de conferencia con Steve Nash, con Michael Finley, con Nick Van Exel, un equipazo que tenía los Mavericks. Hicieron 67-15 en temporada regular, y luego volvió a los Warriors y es el entrenador del We Believe de en esa temporada 2006-2007, que Nowitzki era el MVP. Los Mavericks venían de hacer un año tremendo. Eran los actuales finalistas, habían sido primeros del oeste, y los Warriors octavos, y se carga a los Mavericks siendo en uno de los más grandes upsets, uno de los más grandes sorpresas de la historia de los playoffs de la NBA. Se carga, como he dicho, a los Mavericks de Dirk Nowitzki, que los conocía bastante bien porque venía de entrenarlos, y con los Warriors de Baron Davis, de Al Harrington, de Michael Pietrus, de Jason Richardson, bueno, ese equipo. En el puesto número 6 he puesto a Larry Brown, que entrenó a muchos equipos, es difícil asociárselo a uno. Empezó en los Nuggets en el 78 con David Thompson, con Dan Issel, con Bobby Jones y compañía. Lo llevó a finales de conferencia. Luego, años más tarde, estuvo en los Pacers de los 90, antes de Larry Bird, que más lejos consiguieron llegar, 94-95. Lo llevó a finales del este. En el 94 perdieron contra los Knicks, en el 95 contra los Magic de Shaq Penny y compañía, los Pacers de Reggie Miller, de Rick Smith, de Derrick McKee y demás. Y también es el entrenador de los Sixers del 2001, finalistas de la NBA, y eran los Sixers de Allen Iverson y Larry Brown, porque luego estaba Mutombo, que llegó ese año, pero era un Mutombo veteranísimo, y los demás jugadores, como he dicho antes, no quiero sonar desagradable, pero no tenían un equipo para llegar ni de coña a finales NBA. Pero gracias a Iverson y gracias a Larry Brown consiguieron llegar. Y ya por último, como última gran gesta, pues es el entrenador del anillo de los Pistons en 2004. Como comentaba antes, que Rick Carlisle había estado en los Pistons antes, pues en el 2004 el entrenador de los Pistons era Larry Brown, de los Pistons de Chauncey Billups, de Rick Hamilton, de Tayshaun Prince, de Rasheed Wallace y Ben Wallace, y luego en 2005 incluso estuvo en final de conferencia. Los Pistons estuvieron 5 años seguidos en final de conferencia. En 2005 fue finalista de la NBA, ¿qué coño digo? 2004 gana el anillo, en 2005 finalista de la NBA con ese equipo contra los San Antonio Spurs de Tim Duncan, de Ginobili, Tony Parker, que todos conocéis estupendamente. En el puesto número 5 he puesto a Chuck Daly, que es el entrenador de los Bad Boys, de los Pistons. Al principio no conseguía pasar muchas rondas, entre el 83 y el 86 su tope es las semifinales de conferencia, en el 87 ya llega a las finales de conferencia, en el 88 a las finales de la NBA, 89 y 90 gana el anillo back to back, va ahí escalando posiciones, escalando ronda cada año, y en el 91 baja, pero vamos, baja que juega las finales de conferencia, o sea, tiene 2 anillos, 3 finales, 5 finales de conferencia, y también era el entrenador del Dream Team del 92, como curiosidad, ganó las Olimpiadas sin pedir un solo tiempo muerto en todo el torneo. Obviamente es el único que ha hecho eso, y bueno, cuando eres capaz de entrenar a las personalidades que había en los Pistons de los Bad Boys, con Isaiah Thomas, con
Bueno, Joe Dumars era más facilito, ¿no? Gentleman Joe, pero Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Rick Mahorn, Dennis Rodman, John Sally, James Edwards. Cuando eres capaz de canalizar a esa gente y llevarlos a jugar, como he dicho ya en otro vídeo, que no solo eran gente que pegaba y no, jugaban al baloncesto impresionante. Estaba también Vinnie Johnson, primero estuvo Adrian Dantley, luego en los anillos estuvo Mark Aguirre, o sea, era un equipazo tremendo, pero claro, cuando eres capaz de canalizar a todos esos cabezones y luego eres capaz de gestionar todos esos egos que hay por ahí, que están los mejores jugadores de la época, bueno, todos conocéis la Dream Team, Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone, Magic Johnson, Larry Bird, bueno, tremendo. Chad Daly, uno de los 5 mejores entrenadores de la historia, que en paz descanse. En el puesto número 4 tengo a Red Auerbach, que es conocido por supuesto por ser el entrenador de los fabulosos Celtics, una de las mejores dinastías de la historia, para muchos la mejor, para otros muchos no, de los 50 y los 60. Pero hay que decir que él está en la NBA desde que empieza, en el año 46, en el 49 lleva a los Washington a la final de la NBA, pierde contra los Lakers de George Mikan, como comentaba en el top 10 de pivot, la primera gran superestrella de la historia de la NBA, y ya, como digo, en los 50 y en los 60 fue el entrenador de los Celtics, ganó 9 anillos, 10 finales, y no tiene los 11 anillos de Bill Russell, porque los 2 últimos anillos de Bill Russell los ganaron los Celtics con Bill Russell precisamente como jugador-entrenador. Luego hay una historia fantástica de trash talking y de, bueno, de sobradez de Red Auerbach. Como veis ahí está con un puro, estaba siempre con un puro, porque cuando el partido estaba resuelto se sentaba en su silla, se encendía su puro y no daba más instrucciones al equipo. Así como anécdota, en una de las mejores anécdotas, una de las mejores historias de trash talking, sobre todo de los banquillos, puede ser la mejor incluso. Y llegamos al podio, el podio lo tenía clarísimo desde el principio, lo que no tenía tan claro era el orden, sobre todo entre el 2 y el 3. Al final me he decantado por el 3 con Greg Popovich, la verdad que si cambiáis el orden entre el 3 y el 2, luego diré quién es el 2, aunque creo que la mayoría os lo imagináis. Está todo perfecto. He puesto a Greg Popovich el 3. Bueno, primero voy a hablar un poco de él. 22 temporadas seguidas en playoff. Es el récord no solo de la NBA, sino de las 4 grandes ligas americanas, de los 4 principales deportes allí. 5 anillos, 6 finales, 10 finales de conferencia. Tiene ya mismo esta temporada, si todo va bien, va a conseguir el récord de victorias en la historia de la temporada regular, porque si sumamos los playoffs, el récord conjunto lo tiene de hace un tiempecillo. Y no, he hablado de las 10 finales de conferencia porque tengo la sensación de que nunca se nombra finales de conferencia. Obviamente se nombran los anillos, lógico. Se nombran las finales mucho, pero las finales de conferencia no se nombra mucho y tienes que pasar 2 rondas de playoff para llegar, por lo menos hoy en día. Antes no, antes solo una y al principio de la NBA ninguna, ¿no? Pero hoy en día tienes que pasar 2 rondas de playoff para llegar a las finales de conferencia y bueno, la primera ronda, según cuál hayas quedado en temporada regular y tal, suele ser favorito, pero la segunda suele ser jodida y no se habla mucho de las finales de conferencia y yo quería recargarlo y Greg Popovich pues ha llegado hasta 10. En el 2 he puesto a Pat Riley, como he dicho, si ponéis en el 3 a Riley, en el 2 a Popovich está perfecto. Y voy a explicar por qué he puesto a Pat Riley. Popovich lo he puesto el 3 porque toda su vida en el mismo equipo, eso es algo positivo, pero también puede ser no algo negativo, pero en el sentido, me voy a explicar, en el sentido de que tiene una estructura formada, que es siempre lo mismo, con el mismo general manager. Por ejemplo, tenía Tim Duncan durante 18 años, Tony Parker y Ginobili. Es verdad que los ha desarrollado a Parker y Ginobili, entonces eso es un punto a favor. Es que pues ahí hay que mirar, ¿no? Los puntos a favor, los puntos en contra, pesarlo en una balanza y bueno, yo me he decantado por poner a Riley el 2, pero vamos, como he dicho, el que ponga Popovich el 2 está estupendo, incluso el 1, el top 3 puede estar invertido, aunque para mí el 1 la verdad que yo lo tengo claro y he visto de mucha gente que lo tiene claro, pero no todo el mundo, entonces bueno, cada uno, pues la opinión de cada uno es respetable y válida.
Riley, voy a hacer la cronología, empezó en los Lakers de asistente solo un par de temporadas, es el entrenador asistente de los Lakers que ganan el anillo en el 80, entra en el banquillo de los Lakers como entrenador jefe, está la década de los 80 completa, del 81 al 90, en su primera temporada gana el anillo, como comentaba antes con Steve Kerr. Pat Riley y Nick Nurse también son entrenadores que ganaron el anillo como rookie, pero Nurse y Riley fueron ante asistentes. En esas 9 temporadas, los 9 años juega semis de conferencia, solo una vez lo eliminan en semi de conferencia, por lo tanto tiene 8 finales de conferencia y solo una vez lo eliminan en final de conferencia, por lo tanto 7 finales en 9 años, 4 anillos, el Showtime. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Jamal Wilkes, Bob McAdoo, Kurt Rambis, Byron Scott, Michael Cooper y todas las leyendas que han tenido los Lakers en la década de los 80. Luego, entre el 91 y el 95 es el entrenador de los Knicks. 2 semis de conferencia, a 7 partidos las dos, una contra los Bulls y una contra los Pacers, una final de conferencia contra los Bulls y la final de la NBA en el 94, justo cuando Jordan anuncia su primera retirada. Los Knicks aprovechan, dicen esta es la nuestra y luego pierden la final en 7 partidos contra los Rockets de Olajuwon, pero bueno, consiguieron llegar a la final por lo menos el año que no estuvo Jordan. Los Knicks, un equipo súper defensivo. Entonces, es uno de lo recalco porque es uno de los puntos por lo que he puesto a Pat Riley por delante. Ha conseguido adaptarse en dos equipos distintos, a dos estilos totalmente diferentes. El Showtime de los Lakers, con un ataque se jugaba rapidísimo, Magic Johnson, pases por la espalda, tal y cual. Y luego los Knicks de Anthony Mason, de Charles Oakley, de Patrick Ewing, de John Starks, que defendían como cabrones. O sea, pegaban y encima defendían bien, tremendo. Entonces, como he dicho, dos estilos totalmente distintos que ha conseguido llevarlo a los Lakers a lo más alto y a los Knicks casi. Y luego también fue entrenador de los Miami en los 90 a los 2000. En el 97 consigue llegar a las finales de conferencia con Tim Hardaway y Alonzo Mourning. Luego en el 2000 ya no estaba Tim Hardaway, con Alonzo Mourning llega a semis de conferencia. Luego se va, vuelve y en su vuelta gana el anillo del 2006 que comentaba antes, con Spoelstra de asistente, lo comentaba cuando hablaba de él, con Dwayne Wade como líder del equipo indiscutible, MVP de las finales, con Shaq como segundo espada tremendo, y luego con Gary Payton, Jason Williams, Antoine Walker, un equipazo la verdad. Y por último, en el puesto número 1, es el uno de mucha gente, es el mío también, sé que hay mucha gente que no lo pondrá, como digo, dejármelo en los comentarios. Para mí el mejor entrenador de la historia de la NBA es Phil Jackson. Como todos sabéis, es el entrenador de los Bulls de Jordan y de los Lakers de Shaq y Kobe, y luego de Kobe y Pau. En los Bulls empezó de entrenador asistente, en el 88 juega semi de conferencia, en el 89 ya llega a final de conferencia, lo ponen de entrenador jefe, de head coach, y en el 90 final de conferencia, y después three-peat, 91, 92, 93. Se retira Jordan, y el año que se retira Jordan, gracias a un Pippen en nivel MVP, no ganó el MVP, fue podio, y que tenían a Phil Jackson de entrenador, pues en el 94 semis de conferencia. Ya digo, le quitaron a Jordan y el que vino fue Tony Kukoc, pero Tony Kukoc, rookie, que estaba descubriendo las NBA. Ya sabéis que es complicado cuando viene de... No para todo, hay excepciones, pero normalmente es complicado cuando es tu primera temporada. Y aún así, 55 victorias, semi de conferencia. En el 95, ya con Jordan, pero con un Jordan que había jugado el último mes de temporada regular y la primera ronda, pues llegan a semi de conferencia y unos Magic que estaban espectaculares, con Shaq, con Penny Hardaway, con Dennis Scott, con Nick Anderson y compañía, pues los eliminan. Y después llega Rodman, es importantísimo a la hora de convencerlo. Está bueno la anécdota, ¿no? Se reúnen en la casa, no me acuerdo la casa de quién, pero estaban Jordan, estaba Pippen, estaba Rodman y estaba él. Y va a ver a Rodman y le dice, pídele perdón a Pippen por lo que había pasado años antes, tal y cual. Rodman, pues al principio obviamente no quiere, pero bueno, lo convence y consigue gestionar ahí los egos. Y luego del tirón, en el 96, 72-10, mejor récord en la época y anillo. En el 97, 69-3 en temporada regular. Se habla poquísimo de esta temporada porque obviamente está opacada por la 95-96.
pero los Bulls de la 96-97 probablemente sean el equipo de una temporada más infravalorado en el sentido de que, o sea, haces 72-10, ganas el anillo, o sea, eres el último equipo en jugar, obviamente, porque llegas a las finales junto con tu rival en las finales, y luego empiezas la temporada siguiente y te haces toda una temporada con 69 victorias, 13 derrotas. Es que no voy a decir que es más impresionante, pero es casi igual de impresionante que la temporada anterior. Y luego la del 98, donde ganan también más de 60 partidos, y encima Pippen empieza lesionado. Bueno, toda la historia que ya habéis visto en The Last Dance, no la voy a contar, si la queréis ver, pues la tenéis en el documental. Vuelve a ganar un three-peat. Se toma un año de descanso y en el 99 llega a los Lakers. Llega a los Lakers, three-peat. O sea, estamos hablando de un entrenador que ha ganado 3 three-peat, con lo difícil que es en la historia. Si están los Celtics a caballo entre los 50 y los 60, que ganaron 8 anillos seguidos, y luego están los Bulls de 91 a 93, los Bulls de 96-98 y los Lakers de 2000 a 2002. Pues esos tres, el entrenador es Phil Jackson. Con Shaq como líder absoluto, MVP de las 3 finales, y con Kobe, que cada año iba a mejor, en el 2000, 2001, 2002, por lógica, ¿no? Por cuestiones de edad, madurez, experiencia y demás. Luego, en 2003, no sé si fue semis de conferencia o final de conferencia, no estoy muy seguro. Lo eliminan los San Antonio Spurs, que luego fueron campeones, de Tim Duncan, con un Tony Parker muy joven, con un Ginobili muy joven y con un David Robinson muy viejo, que fue su última temporada. Y en 2004 llegan Gary Payton y Karl Malone, y bueno, está ese fracaso entre comillas porque llegan a la final, pero son muy favoritos contra los Pistons de Larry Brown, que he comentado antes, con Billups, Hamilton, Prince y los dos Wallace. Pierden la final y Phil Jackson desaparece por un año. Vuelve en 2005 a los Lakers. Antes de que llegara Pau, no consigue pasar una ronda de playoff. Llega Pau. 2008, finalista de la NBA. 2009-2010, back-to-back, 2 anillos, con Kobe como líder absoluto MVP de las finales, aunque en 2010 más discutible porque estaba un tal Pau en el equipo. Y luego está la temporada 2010-2011, que ahí sí que sé que en semi de conferencia contra los Mavericks, un sweep 4-0. Bastante feo irte así. Sé que es uno de los argumentos que utilizan los que no lo ponen número uno, aunque para mí no es válido, entre comillas. O sea, después de todo lo que ha hecho, estamos hablando de un entrenador que ha entrenado 20 temporadas, ha ganado 11 anillos. O sea, ha ganado más de la mitad, 13 finales. Yo la verdad que para mí es el número uno. Y bueno, hasta aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 10. Mi idea ahora es hablar un poco. Ahora mismo estoy enviciadísimo con el baloncesto, y ahora mismo estoy liado con el baloncesto europeo. Entonces, mi idea ahora es meterle un poquito al baloncesto europeo y al baloncesto español. Habrá muchas cosas que sepáis, muchas cosas que no. Entonces, pues, se habla menos que de la NBA. De la NBA es mucho más fácil encontrar estadísticas, palmareses, etcétera. Así que bueno, no sé cuándo, pero nos vemos pronto. Un saludo.